Muy bien, pues les recuerdo a todos ustedes, los que hayan actualizado el sonido, que lo vuelvan a adaptar, si son tan amables. Y bueno, a segunda hora tenemos el privilegio de tener al comisario, don José Antonio Ávila Morete, que nos va a dar una conferencia sobre la seguridad en el mundo de hoy, principales amenazas y desafíos. Comisario don José Antonio Ávila Morete, te damos las gracias por estar con nosotros una vez más. Es el comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía y consejero técnico de la Dirección General de la Policía, licenciado en Psicología, Sociología y Ciencias Políticas y además graduado superior en Criminología. Ejerce también como profesor en diferentes universidades españolas y en escuelas policiales iberoamericanas, habiendo realizado asesorías técnicas en diversos países. Para nosotros hoy es un honor y un gran prestigio tenerte con nosotros, querido comisario. Cuando tú Muchas quieras. gracias. Gracias a ti. Bien, pues buenas tardes. Además, nunca no de buenas, un poco de hablar, porque vaya día que tenemos, ¿eh? Bien, ¿hasta cuándo tenemos? Pues hasta menos cuarto. Vale, pues entonces voy a ir saltando cosas independientemente de lo que sean. Antes de afrontar un poco los problemas que se podían ver y que actualmente la seguridad está bajo un concepto sobre todo polisémico, opiniones el Tribunal Constitucional, que luego haré una pequeña referencia porque si quieren ustedes acudir al único caso donde se ha dado la definición de lo que es seguridad pública, concretamente se han venido moviendo en casi todas las instituciones entre dos grandes pautas. Por un lado, podemos hablar de idealismo, que yo aquí se lo he simbolizado por parte de lo que le dice Aristóteles a su hijo Nicómaco, diciendo que ojalá nos pudiéramos encontrar al final el camino a otro hombre al que podíamos llamar, sobre todo amigo, todo lugar a toda la corriente de derechos humanos, y en el sentido de que el hombre tiene una serie de derechos por el mero hecho de ser hombre, que esto tiene mucha significación cuando luego veremos cómo se ha trasladado al concepto de la seguridad. En lo contrario, nos encontramos siempre el otro, el positivismo, en este caso simbolizado por Hume, toda la línea de corriente de, fundamentalmente, como somos muy malos, esto el hombre es un lobo para el hombre, por decir de alguna manera, el simbolismo pues debe ser el Estado el que en un momento determinado tiene que tutelarnos. ¿Y nos tutelas cómo? Bien, ustedes pueden tener una serie de los derechos, pero no los podrán ejercer hasta que yo, Estado, no se los reconozca. Y esto, pues eso hay algunos países actualmente que me imagino están en la mente de todos ustedes, donde se ubican precisamente en esta posición de solamente reconocer unos derechos cuando a nivel estatal ya como tal están legitimados. Todas las constituciones se mueven de una manera intermedia, que bien, aun cuando se fijan unos derechos fundamentales, lo que es cierto que hasta que no se regulan legalmente esos derechos no se pueden llevar a la práctica. Por ir dando grandes saltos, porque si no, no nos da tiempo, ¿cómo ha sido la criminalidad que teníamos aquí en España? Pues los más antiguos recordarán concretamente la década de los 60 de lo que teníamos. Era una criminalidad de carácter sobre todo muy artesanal, delitos contra la propiedad fundamentalmente era escasa, donde primaba sobre todo la astucia y la habilidad. Los fenómenos terroristas y de alteración de orden público empezaban a emerger sobre todo en la última etapa. Si nos vamos a la década de los 80, bueno, perdón, también la anterior estaba en los 70, sobre todo a raíz de la muerte de Franco en el 75. En la década de los 80 ya aparece una criminalidad de carácter emergente, con los grandes enfrentamientos, sobre todo de la delincuencia juvenil, piensen ustedes en la discriminación, las carreras que habían, las utilizaciones, los asaltos, sobre todo con escopetas recortadas, algunos recordarán, concretamente aquí por la Castellana, las grandes carreras que se daban en aquella época, más luego la primera oleada que llega a España de la delincuencia extranjera, sobre todo de corte procedente de Argentina, y en el sentido de delitos de explotación de la prostitución, y también por parte uruguayo a través de la falsificación documental. ¿Qué ocurre? Que eso sí era una delincuencia, no como la actual, perdón, era una delincuencia de carácter extranjero, que venían solamente a cometer delitos y solo venían delincuentes. Posteriormente había otras nacionalidades que no tenían esta orientación, sino que venían directamente a trabajar. España se constituye en un país de tránsito, sobre todo en tráfico de drogas,
procedente hacia Europa, como itinerario de esa tercera pata entre el Mediterráneo, entre Europa y en este caso de Iberoamérica. Y otra de las cuestiones es que empieza a venir aquí a asentarse parte de la delincuencia internacional extranjera. Se producen los robos a especialistas, sobre todo al Banco de Andalucía, con asalto a las cajas que estaban, las de depósito, inclusive ahí empieza a aparecer los primeros butrones, e inclusive un tema importante es la utilización de lanza térmica a través de organizaciones criminales ya especializadas, procedentes sobre todo de Italia y de Francia, fundamentalmente. Es una década donde hay un alto azote del terrorismo con multitud de atentados y de muertes. Posteriormente, si nos vamos ya a los 90, la criminalidad es de carácter internacional, no todavía ha llegado el fenómeno de la globalización, pero sí aparece en cuanto a la estructuración de diferentes organizaciones que se han ubicado en España. Preguntaba el tema de blanqueo, situados en la zona de Levante, inclusive la de procedente de carácter anglosajón en la parte de Canarias, e inclusive, por no hablar que luego se ha habido cómo ha explotado todo el tema de la Costa del Sol. Aparece ya la delincuencia económica en este sentido y los primeros conatos de la delincuencia tecnológica. Sí se detecta en que esa anterior artesanía que se producía en el delito se convierte en una tecnificación y aparecen los tráficos de todo tipo, de lo que se puedan ustedes ocurrir también. Blanqueo. Blanqueo, diríamos, es lo que subyace, y no olvidemos nunca que aun cuando usted combata una organización, aunque haga una serie de operaciones, por hablar a la última que han visto usted con Chapo Guzmán, como no se desarticule la estructura económica que subyace debajo, al final se van a intercambiar las personas y lleva otro, ocupa el lugar y sigue utilizándolo. Aquí aparecen unas grandes oscilaciones dentro del fenómeno del terrorismo para llegar concretamente a los años 2000, donde ya el mayor número de delitos son cuando muchas veces hay mucha cifra negra y no hay esa denuncia, se produce a través de la delincuencia tecnificada, de carácter informático sobre todo, y es raro que donde la red se ha convertido en un instrumento casi necesario para la comisión de cualquier acción delictiva. La delincuencia económica es la que tiene el mayor índice en el sentido de que se han diversificado muchísimo las acciones y sobre todo hay algo que está contra el medio ambiente y contra los consumidores que se está viendo. Hay tráficos todavía de todo tipo, inclusive de tráfico no solamente por hablar una cuestión, y no he traído luego los datos, sobre todo sobre la OSCE, donde están diciendo, pensemos que por ejemplo en la falsificación de la propiedad intelectual, en el tema de los morenos que están vendiendo pues las cintas o bien de música, perdón, los CDs de música o bien los vídeos, nos estamos moviendo en cerca de 300.000 millones año. Estamos hablando como a nivel internacional, y detrás están organizaciones con, siempre aparece un pakistaní, detrás el que suele estar dentro de lo que se llaman ellos los quemadores. ¿Qué ocurre con esto? Por decir alguna cuestión, y es que cualquier tráfico, por pequeño que seamos, hay un tráfico de residuos nucleares, hay un tráfico de armas, por no hablar de la gran connotación que está teniendo el tráfico de armas con muchas de las organizaciones de carácter terrorista, en cuanto a la organización, no solamente en cuanto a captación, sino en cuanto a la utilización para análisis, y sobre todo porque se ha llegado a los niveles de corrupción, esa delincuencia organizada y de carácter económico que se había visto en las décadas anteriores, ha tenido ya, con la facilitación de muchas investigaciones y sobre todo con la adopción de una serie de medidas, tanto de carácter nacional como de carácter europeo, se ha visto que bueno, muchas de esas inversiones eran posibles a través de corrupción, sobre todo a nivel de corrupción política y económica, muchas veces relacionadas no solamente con el urbanismo, sino también con otro tipo de negocios a través de empresas en paraísos fiscales o inclusive en paraísos gamberros. El carácter que tiene el terrorismo, yo me ahora recordarán ustedes, de carácter difuso y sobre todo de carácter internacional. En síntesis, ha ido pasando en todo este tiempo pues de esa improvisación hacia una planificación de lo que era lo manual, tanto se hacía lo de meter el pico, recordarán ustedes, a todo lo tecnificado que están produciendo, y concretamente de eso nacional, un poco más centrado en lo internacional, a través de conexiones de los distintos especialistas en distintos países para cometer una acción delictiva, de tal manera que lo que eran los colegas, los troncos en una terminología, se ha llegado a profesionales de carácter organizado que no dudan en trasladarse de un país a otro para cometer las acciones delictivas, inclusive también a través del sicariato, que si luego tenemos tiempo haré una pequeña referencia. En síntesis, ha pasado de esa pequeña delincuencia a una organizada
tecnificada y económica. ¿Qué es la seguridad? Pues bueno, como lo decía yo antes, la seguridad es un continuo. ¿Qué hay? La diferencia entre seguridad e inseguridad es solamente una cuestión de grado, y conforme va pasando el tiempo nos vamos acostumbrando. Lo que antes no tolerábamos que ocurría una posible incidencia de una acción delictiva, ahora sabemos que por el mero hecho de tener un bien podemos ser víctima de una acción delictiva para privarnos de ese bien, del tipo que sea. Por tanto, ¿qué ha ocurrido? Y ya me voy adelantando porque nos vamos viendo que hemos pasado de una sociedad del riesgo, donde estábamos, a una sociedad de incertidumbre. Sabemos que nos va a pasar, que vamos a ser víctimas de algún tipo de hecho, pero lo que no sabemos es cuándo. Pero ya tenemos ese convencimiento. Aquí usted desarrollar a través de Hoffman, que la verdad es que lo dice muy bien. Hay una pequeña referencia, tienen ustedes luego ahí. Algo se habló mucho tiempo sobre que la libertad y la seguridad eran las dos caras de la misma moneda y que una siempre iba en detrimento de otro. No es tal. Siempre que hay libertad se pueden dar mayores cotas de seguridad precisamente a través de controlar y diciendo que ya saben ustedes que la libertad es precisamente la facultad de hacer aquello que la ley no prohíbe. En palabras fundamentalmente de los grandes filósofos del 19. ¿Pero qué ocurre? Que muchas veces nos están diciendo que, señores, si quieren ustedes una mayor seguridad es en detrimento de ese concepto de libertad, lo cual no es tan así. Ya nos teníamos que poner a filosofar. Entonces creo que no es el concepto que es usted con la única idea que aparece en la introducción, en el preámbulo de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la 286, donde establece realmente cómo se tiene que articular realmente las dos, una en función de la otra, y luego habrá una pequeña referencia también. ¿Qué ocurre? Pues que, aun cuando la seguridad antes a través de los acuerdos se ha ido globalizando, ahora lo que se ha llevado es a la globalización de la inseguridad, y en palabras del actual ministro de Interior, aunque esté en funciones, él decía siempre que el lado más negativo, lo ha dicho en distintos discursos, el grado más negativo que tiene la globalización es precisamente la delincuencia organizada, que se ha podido trasladar de un país a otro sin el tema de las limitaciones que tiene. De tal manera que si abren ustedes, aunque ahora ha bajado, hasta hace poco el mayor número de noticias que se estaban produciendo dentro de los medios de comunicación y ahora a través de las redes sociales aparecía relacionada con que eran las noticias relacionadas con los sucesos, es decir, de alguna manera. Hoy por hoy, ojo, yo tengo los datos solamente de España y Iberoamérica, no conozco de otros países los datos. ¿Qué ocurría? Que ahora ha vuelto otra vez a ocupar la primera posición la prensa rosa. Pero lo que sí está claro es que, ya saben ustedes la noticia que se dice sobre todo en periodismo, que cuál es el niño que muerde al perro o el perro que muerde al niño. Aquí es igual. Si hay una seguridad no es noticia, lo que es noticia realmente pues un hecho macabro, y contra más macabro mejor, porque eso es lo que vende más automáticamente, y además ya lo tienen ustedes, ahora no hay nada más que ver la cantidad de seguimiento que tienen los determinados procesos, más allá del morbo porque hay alguna persona de especial relevancia que esté imputada. De tal manera que se viene diciendo que la seguridad es cosa de todos, pero que la inseguridad es cosa de cada uno. Y esto tiene que ver con algo que veremos ahora, y es sobre las diferentes clases de seguridad. Anteriormente la exterior estaba encomendada fundamentalmente a las Fuerzas Armadas, mientras que la interior se venía dado sobre todo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al haber una conjunción sobre todo tanto de objetivos, se están difuminando las diferencias entre unas y otras, y sobre todo con la adopción de las últimas medidas a través de la creación de lo que es la seguridad nacional, dependiendo, no como antes del CNI, dependía del Ministerio de Defensa, pasando a la presidencia del gobierno, se han todavía integrado todavía más los conceptos de seguridad interior y exterior, de tal manera que se están sobre un mismo territorio, sobre unas mismas competencias, al tener los mismos peligros, por decir de alguna manera, se están difundiendo distintas actividades que se están coordinando a través de una serie de organismos que no siempre tenían encomendada esa función. Antes eran de carácter militar, de carácter civil, ahora ya saben ustedes que ha perdido patente la exclusividad por razón de la materia, por razón de la persona o inclusive por razón
del lugar donde se cometía, inclusive se han trasladado algunas competencias de la jurisdicción militar hacia la jurisdicción civil, e inclusive parte de la jurisdicción civil hacia ciertas organizaciones, hacia ciertas jurisdicciones de carácter administrativo, con lo cual hay una confusión importante en cuanto al contenido, máxime que, como y vuelvo a repetir otra vez, el preámbulo de la Ley de Cuerpos y Fuerzas, que para hablar de este tema, si a ustedes les interesa, les recomiendo que se lo lean, dice que establece que dentro de la seguridad no hay zonas intermedias, en que inclusive es muy difícil de delimitar. Por lo tanto, hay distintas actuaciones sobre un mismo territorio, sobre un mismo peligro y sobre todo los mismos agentes que están trabajando ahí. Lo bueno sería que se pudiese coordinar bien. Esto da lugar a la diferenciación que puede haber entre lo que es la seguridad pública, ejercida en el sentido solamente o que tenga que ver con el concepto de orden público de la famosa ley de 30 de junio del 59, la ley de orden público, o luego se deroga, empieza a surgir el concepto de seguridad ciudadana para acabar con el concepto de seguridad pública como una componente de las otras dos, como verán. Pero eso volvemos a lo de siempre. ¿Yo estoy seguro o me siento seguro? En una palabra, ¿cuál es mi seguridad? ¿La objetiva o la subjetiva? La que me miden las estadísticas con toda la problemática que hay sobre la cifra negra, el número de denuncias, o el tema de, como ya decía, de israelí, que luego reprodujo Churchill, que recordarán ustedes, sobre los grandes engaños, ¿no? Las mentiras, las grandes mentiras y la estadística. Entonces, si nos centramos fundamentalmente solamente en esa estadística oficial, que es lo que nos va a dar la seguridad objetiva, en teoría, y la que se va a extrapolar para luego lo que figuramos, concretamente Eurostat, o por el contrario, nos vamos a centrar en el sentimiento que tiene cada uno sobre si me siento seguro o no me siento seguro. De hecho, nosotros hacemos algunas encuestas y estimaciones para ver concretamente a aquellas personas, aquellos colectivos, o inclusive si se sienten seguros, si se siente más seguro una mujer que un hombre. Está claro, la mujer aproximadamente se siente insegura en torno a dos terceras partes, mientras que el hombre es un tercio, cuando en realidad los delitos cometidos contra la mujer, quitando la violencia de género, y que se cometen contra ella por el mero hecho de ser mujer, no como propietaria de algo, como un robo de una casa o un robo de un vehículo, sino solamente por el hecho, no llega en torno a un 5%. Cuando realmente se siente víctima, en el tema de los ancianos, que la tercera edad supone todavía más del 82% se sienten víctimas, cuando en realidad los hechos delictivos que se cometen ellos, que son fundamentalmente dos, que son timos o estafas fundamentalmente, y los asaltos, lo que llaman los cogoteros, cuando van a cobrar la pensión, que los dan por detrás, los tiran, fundamentalmente son los dos. Ahora hay una modalidad, lo que se llaman los hurtos del cariño, que son un grupo de rumana, lo que se llama también la delincuencia de los yayos, que le dicen que los abrazan, que los quieren mucho, le dan besos, se arriman un poco y al final acaban robando la cartera. Pero diríamos que son puntuales. De hecho, no llega a un 1% del total de los delitos que se cometen contra ellos por el mero hecho de ser ancianos. Pero su sentimiento es muy alto. Igualmente pasa con el tema de los parados, etcétera, etcétera. Porque es por no alargar. ¿Qué ocurre? Que claro, que también ha ido cayendo el concepto de seguridad nacional frente a la internacional. Ahora mismo no se puede combatir ningún tipo de criminalidad, quitando algunas muy puntuales y muy radicadas en sitios muy concretos, sobre todo de ciertas minorías étnicas que son nacionales en distintos países, que están cometiendo solo las acciones allí y solo dentro de ella a través de una especie de endogamia. Pero hoy por hoy hay que abordar el tema de la seguridad con carácter internacional. En España saben ustedes que tenemos 3 instancias, totalmente con el tema de seguridad, que luego me saltaré lo del tema de Constitución porque lo pueden ustedes ver, que concretamente, aun cuando la seguridad es de carácter, se atribuye con carácter exclusivo al Estado, concretamente si se da la posibilidad de la creación de policías integrales en las comunidades autónomas. De hecho hay 4 ya que están como tal, sabe usted, en Euskadi con todo el tema de la Ertzaintza, en Cataluña con los Mossos de Escuadra, en Navarra los forales y concretamente en Canarias la Policía Nacional Canaria. Son pequeñitos, pero son de carácter integral, las 4. Luego hay otra modalidad que la tienen atribuida, que es a través de ciertas policías adscritas a las comunidades autónomas, sobre todo miembros del Cuerpo Nacional de Policía, cuando tienen
Y luego hay acuerdos administrativos para la utilización, concretamente el de Madrid, que tienen una unidad escrita, mientras que no está previsto en su estatuto, concretamente, que puedan crear una policía autonómica. ¿Qué ocurre con esto? Porque fundamentalmente también tienen competencia en el tema de seguridad y cada vez se van incorporando cada día más el tema de las policías locales. De tal manera que volvemos otra vez a compaginar lo que veían ustedes antes, la integración entre la seguridad militar, seguridad civil, sobre el mismo territorio, ahora mismo con 3 instancias administrativas, y qué puede ocurrir cuando cada una de las 3 instancias, estatal, autonómica y local, pertenecen a distintos partidos políticos. Ya ven ustedes lo que está ocurriendo, ¿no? A través de hay dos mecanismos, que son las comisiones nacionales de coordinación, pero unas nacionales, otras que pueden ser regionales, autonómicas, inclusive locales, a través de los comités técnicos también de policía judicial, donde se intenta articular todo esto. En ocasiones aparecen disfunciones, pero bueno, ya ven ustedes, a pesar de todo esto, somos hoy por hoy todavía el tercer país más seguro de Europa, con datos no nuestros, sino realmente de Eurostat, con lo cual, en teoría, no significa que estamos nosotros tocando esa estadística. Pero la seguridad, el Estado no puede garantizar, a pesar de ello, de lo que dice a nivel constitucional, todo el mismo nivel de seguridad en todas y cada una de las zonas del territorio nacional. Para lo cual, pues bueno, ha habido una emergencia, a través de, aunque está muy intervencionista, el concepto de la legislación en seguridad privada en España, en el sentido de que se atribuye la competencia sobre todo al Estado para toda la actividad de desarrollo de la seguridad privada, pero está claro que está funcionando. Y funciona muy bien, la verdad es esa. Funciona muy bien, pero claro, ya ustedes recordarán que hasta hace poco se empezó a decir que directamente la seguridad para aquel que pudiera pagarla. Pero claro, todos nos están diciendo, yo quiero tener toda la colección de seguridad, lo mismo que tengo la colección de electrodomésticos. Yo quiero tener puerta blindada, cristal antibala, volumétrico, alarma, fotografía, etcétera, la reja, y al final también tengo un vigilante. Pero claro, eso no se puede sostener bajo ciertas cuestiones, ni a todo el mundo. Se presta la misma seguridad en una zona de un centro de una gran ciudad a una zona rural. Frente a eso, pues bueno, volvemos otra vez a plantear otro elemento más dentro de ese concepto de seguridad. Es más barato, entiéndalo barato, como a nivel económico, el establecer una seguridad real sobre los objetos para rebajar, como ocurrió con el tema, recordarán ustedes que hace un tiempo más del 60% de la criminalidad estaba alrededor del vehículo automóvil, entre las sustracciones de vehículo y las sustracciones en el interior del vehículo. A través de acuerdos con multitud de las casas fabricantes se han establecido unos dispositivos de seguridad sobre los vehículos y de hecho han disminuido muchísimo el tema de la sustracción de vehículos. No obstante, sigue habiendo 2 grandes ramas que ya se las adelanto, son los de alta gama, fundamentalmente, que a pesar de todos los dispositivos de seguridad, inclusive vigilancia satelital a través de unos dispositivos que llevan pintados, yo no sé cómo funciona eso, que a través del helicóptero ve concretamente el vehículo donde se va moviendo, sino que fuera no se aprecia, pero que hay una red importante que con destinos fundamentalmente hacia los países del Golfo Pérsico y que pasa concretamente en Europa todo lo que aparece en lo que se llama la ribera sur de Europa, con destino pasan fundamentalmente por Bulgaria, acaban con destino y pasando a través de Turquía, llegando. Y luego hay otra red importante que es la que se encarga sobre todo de los vehículos de gama media, que lo que aparecen sobre todo están destinados al desguace. Ese desguace se están viendo que en ocasiones, si ustedes se ponen en determinados puertos donde hay algunos ferries con destino hacia el norte de África, pues van viendo que en algunas ocasiones llegan los señores un día por la mañana y se van el de por la noche, por ejemplo, con 2 puertas, con 4 ruedas, con cosas así. Pero claro, ya saben ustedes que se coja una cuestión, hay que probar que eso precede a un robo y hay que comprobar que eso que efectivamente en el poco tiempo y el ferry va a salir. ¿Qué ocurre? Pues que es las 2 grandes gamas que están haciendo, aparte de la utilización de ciertos vehículos como medio para cometer una acción delictiva. O por el contrario, es más barato el instalar algunas cámaras en vez de personal de vigilancia, fijo, estático, en una esquina,
al final siempre acabamos lo de siempre. ¿Qué ocurre? Yo puedo instalarla, pero tengo que tener a alguien que me esté viendo en tiempo real esas cámaras. Y tengo que también un equipo que dé respuesta en el caso de que produzca una incidencia. Por tanto, se vuelve a complicar. Se habló mucho del territorio, que es la defensa del territorio, que se dio en un principio, la más de carácter histórico, más atribuida también concretamente a Fuerzas Armadas, pero ya ve usted que a partir de 2004 Naciones Unidas sacó el concepto de lo que es la seguridad humana, en el sentido de que hay que ver a la persona en su sentido de su globalidad, tanto lo que es la seguridad sanitaria, educativa, laboral, etcétera, etcétera. Esto se quedó ahí, ha habido muchos trabajos en este sentido, pero programación práctica es muy difícil de llevar a cabo, porque ya ven ustedes que el principio de territorialidad, sobre todo de las leyes penales, que es lo que nos está limitando mucho la respuesta que se puede dar a este tipo de acciones delictivas en el momento que desborda un propio país. Lo de la dinámica, y hay otra cuestión. Lo bueno, lo ideal sería, siguiendo todas las recomendaciones, dar una seguridad de carácter integral. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros montamos un sistema tan bueno, pero que es tan caro, que no es sostenible. Al final preferimos que se lleven una cosa antes que montar todo el dispositivo alrededor, que nos va a costar más que el propio valor de la cosa. No solamente de los seguros, estoy hablando de los seguros, sino concretamente de todos los dispositivos de seguridad. Entonces, que claro, volvemos otra vez a plantearnos cuál era el modelo ese que teníamos antes, el principio que les aludía, hasta qué punto los presupuestos generales del Estado están ni más o menos que jerarquizando y priorizando las inversiones en función de parte de esos presupuestos que se destinan a determinados ministerios. En este caso, pues estaríamos dispuestos a detraer en otros no sé qué, pues por no poner nombre, porque ya saben ustedes que siempre en educación, en sanidad y en seguridad nunca es suficiente, siempre se pide más. ¿Qué ocurre? Pero claro, los presupuestos son los que son, las prioridades están ahí. Se puede dar unos determinados niveles, depende cómo yo garantice y cuál sea mi modelo en el que me sitúe. No ya no es el modelo político. Por ejemplo, si analizan ustedes los 4 programas de gobierno de los 4 grandes partidos que han producido, pues verán ustedes que esos porcentajes variarían muchísimo según quién gobierne dentro de poco. Por tanto, en eso estamos, a ver cuál es el concepto. Luego hay un tema importante que es el concepto de la homeland, que esto lo han planteado sobre todo a través del derecho del enemigo, sostenido en Estados Unidos, sobre todo después de los atentados contra las torres, donde se establece que, bueno, claro, si una persona no está en su territorio, inclusive no es súbdito del país, y siempre que esté fuera, pues no se le pueden aplicar. ¿Por qué le tengo que aplicar los derechos que pueden tener un ciudadano de mi país y que también esté en el país? Con lo cual ha dado lugar, vean ustedes, desde Guantánamo a los vuelos, etcétera, etcétera. Y por otro lado está todo lo contrario, los planteamientos de carácter social, de la seguridad, que tiene que ver con toda la cuestión del sistema comunitario, o la línea de Trojanovich, y modelo, si piensan ustedes, modelo de seguridad un poco canadiense, para que lo puedan simbolizar. Y luego el último es hasta qué punto ya no nos vale global, porque hoy por hoy, con el tema no solamente de los satélites, sino que inclusive con la guerra, como nos están diciendo, de la galaxia, o todo el planteamiento que hay a través de la robótica, que en cuanto a la utilización que se están empleando para ciertos dispositivos de seguridad, hoy por hoy se está hablando de algo que ya supera inclusivamente lo nacional o lo internacional, se está hablando inclusive de universalidad en cuanto al tema de la utilización de esa seguridad. Esto nos lo saltamos. Las políticas de seguridad, esto ahora mismo no es un... Esto sí, estos son los descriptores. ¿Cómo podemos establecer en un momento determinado nuestras políticas para que nos puedan servir? Esto solamente le voy a... Está claro que nadie puede trabajar solo en el tema de seguridad. Hay como 3 elementos que son importantes, aparte de esas. La primera es tienen que tener una cierta interconexión con todas las demás fuerzas sociales a través de... Tiene que ser multiorganismo,
tiene que tener también multifaceta y algo un tema importante. La coordinación, la colaboración y la cooperación con las 3 Cs. Hay que añadir una cuarta y es el control. Y ese control es el que más difícil es a fallar. No solamente control presupuestario para que no se desestablece, sino control en cuanto a la actuación concreta, pero que está viciado muchas veces por el tema político que decíamos antes de la distinta orientación política en las 3 instancias administrativas que se puede ver en España. Concretamente, un tema que es importante es que hasta qué punto yo tengo que adoptar políticas de carácter reactivo, es decir, el mensaje, seguridad, si usted tiene un problema de seguridad, me llama y yo acudo. ¿Cómo puedo ser eficaz? Por el tiempo de reacción que tardo en llegar a atenderle a usted, o por el contrario, tengo que hacer políticas de carácter proactivo diciendo usted qué necesita, anticiparse. Es el tema de un poco patrullaje inteligente, de alguna manera, de colocar a determinados colectivos a determinadas horas en determinados sitios donde hay una mayor probabilidad de ocurrencia de una acción. De esa manera, si no ocurre, ¿y qué pasa? Cuando ya ha transcurrido ese periodo temporal, traslado a esa misma persona hacia otro sitio, donde se le necesita. De tal manera, estoy utilizando los medios de una manera racional, pero siempre de carácter proactivo, anticipándome. Y algo que siempre tiene que estar orientado al ciudadano, ¿no? Algo que siempre se nos había olvidado, ya que parte, luego veremos un poco cuáles son las necesidades de unos y de otros, y algo que siempre se nos olvida, y que desgraciadamente pasa no solamente en España, sino en casi todos los países, y no solamente en políticas de seguridad, sino en casi todas las políticas, que como haya un cambio de orientación política, todo lo que han hecho se tira abajo, y volvemos otra vez a empezar, cuando sí habría que tener algunos planes de consolidación, porque en el tema de seguridad es muy difícil improvisar, y no se pueden ir, sobre todo con ciertas organizaciones, sobre todo organizaciones criminales, son las que hay que ir atando desde un principio e ir siguiendo su itinerario dentro de una misma línea. Bueno, referente a normativas, este es el 8 en cuanto a las Fuerzas Armadas, en cuanto a la Constitución, el 104 que les decía yo que dependen del Gobierno, lo que es el tema de lo que es seguridad. Y hay un tema aquí que yo sí me quiero parar un momentito, que usted, la seguridad pública, la posibilidad de que formen las comunidades autónomas, pero aquí en, bueno, la vigilancia y protección de los edificios, que es el tema de policía judicial, un tema importante que siempre, muchas veces se nos pasa. Si dan ustedes cuenta, se está diciendo que el por qué hay, si en el anterior artículo de la Constitución nos dicen que la seguridad esa ciudadana depende del Gobierno, estamos hablando de un tema del patrullaje, por decir de alguna manera, de todos los días. Pero por el contrario, se dan ustedes cuenta, cuando dice policía judicial, que luego se desarrolla tanto en la ley de enjuiciamiento criminal como en la ley orgánica del Poder Judicial, nos habla únicamente, policía judicial depende de jueces, tribunales, ministerio fiscal, sus funciones de averiguación del delito. ¿Qué nos está diciendo? Que se ha tenido que cometer un delito para que yo lo pueda averiguar. Claro, y que lo ha cometido un señor que es el delincuente, por eso tengo que asegurar, descubrir y asegurar al delincuente. Por tanto, si dan ustedes cuenta, en este concepto que establece a lo largo, el tema de prevención no se adjudica al tema de policía judicial. Se adjudica directamente a través del otro artículo, únicamente a lo que se llama, en España se ha llamado seguridad ciudadana. De alguna manera, en otro caso, patrullaje, o se lo llevan también los BOP y en otros sitios. Tema a considerar para luego el concepto de lo que es la propia seguridad. Esto es la única sentencia que hay en cuanto a si es posible definir lo que es seguridad pública. Ya no se habla de seguridad ciudadana. Como verán ustedes, dice el Constitucional, fíjese usted la fecha, 82, los antiguos recordarán, cambio de gobierno. Seguridad pública dice conjunto de actividades dirigidas a protección de las personas y de los bienes. Por primera vez se introduce, donde se iguala concretamente protección de bienes con protección de las personas. Preservación y mantenimiento de la tranquilidad y orden ciudadano. Es la primera vez que cambian. Antes era orden público, pero que les decía yo a ustedes. Entonces ya se habían suprimido una serie de cuestiones cuando todavía no Y en la siguiente verán ustedes un poco lo que hay, lo que es el orden público, protección de derechos fundamentales. Anteriormente recordarán que era la base de esa orden social. Seguridad ciudadana está vinculada realmente a protección de personas y de bienes, y entre las dos lo que configuran lo que se llama eso de seguridad pública, y la única referencia que tienen en la ley de cuerpos y fuerzas dice es una competencia difícil de parcelar y no permite definiciones, dice ley orgánica.
En la nueva ley, la ley llamada Ley Mordaza, la Ley 4 de 2015, no he entrado en algunos de los artículos porque saben ustedes que hay muchos que están recurridos. Vamos a ver al final cómo acaba. Pero sí realmente, aun cuando en el preámbulo, que no está recurrido, dice no define conceptos de seguridad ciudadana, lo empareja con la garantía del ejercicio de los derechos y las libertades públicas. Lo cual, para buscar cuáles son los derechos y libertades públicas, tenemos que ir a nivel de la Constitución. Y en general, pues bueno, es la la utilización pacífica concretamente de ese espacio público. Hay una pequeña referencia, aun cuando esa seguridad ciudadana dice prevención de acciones delictivas, por aplicación del artículo que le he dicho yo de la Constitución. Pero ¿realmente ustedes piensan que les preocupa a los españoles el tema de la seguridad, lo que estamos hablando? Sí, no. Estos son datos reales. Ustedes ya tienen hasta el 2015. Y luego, ¿cómo tienen? La delincuencia en España en el 2010 era la sexta preocupación de los españoles. Este año, con media, ha sido la 14. Pero es que las drogas ya desde 2010 dejaron de ser una preocupación y ahora mismo estamos en la 28. Con datos de 0,1 o cosas así. O sea, 0,1 cuando estamos con 78 con algo sobre paro. O sea, fíjense ustedes la diferencia. Inmigración, que siempre nos están hablando, metieron miedo, en 2010 y en el 11 era la cuarta, pero ahora mismo ya ha pasado a la 12ª. ¿Y el terrorismo? En 2009 era la tercera. En el 2015 ha sido la 29. Hay una emergencia en los últimos 3 meses del año pasado y en enero, que ya se ha publicado, donde aparece por primera vez el terrorismo internacional, pero bueno, es la 21, pero aquí no podemos ver porque no hay serie, porque es una cosa que acaba de surgir. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que les preocupa a los españoles en el tema que estamos hablando, de seguridad? Pues mire, les preocupa en el menudeo. Que hagan un pequeño trapicheo allí en su barrio, que estén molestando, que estén por allí, o que vayan a inmediación en los colegios, etcétera, etcétera. Los tirones, la sustracción al tirón, sobre todo que le están dando a personas mayores, a las mamás embarazadas con el carrito de los niños y ahora mismo a algunos representantes de algunas empresas. Luego los robos en su casa, en establecimientos, y las famosas sustracciones de vehículos. Y en vehículos dice, oye, a mí no me preocupa que sustraigan, claro, es que usted no tiene coche, entonces ¿cómo le va a preocupar? Claro. Y luego el tema de violencia. En violencia urbana lo han encuadrado desde la suciedad al tema de la rotura, del mobiliario, al tema de los grafitis, etcétera, etcétera. ¿Y esto es realmente lo que les preocupa al Estado? ¿Piensan ustedes que es lo mismo? Pues cuando se hace el análisis de lo que le preocupa al Estado, a ellos les preocupan otras cosas, como es el terrorismo. Les preocupa sobre todo el narcotráfico, claro, no el trapicheo, sino el gran tráfico, lo cual es normal, aunque piensen ustedes que entre el pequeño y el gran tráfico eso no es cuestión no es de calidad, la diferencia es solo cuestión de cantidad, y depende cuánto se haya cortado o se haya cortado menos, y también depende del tipo de droga para ver cuál es la organización que está detrás. El tema del blanqueo, un tema emergente que ha habido, el tráfico de los seres humanos, tanto con los 3 fines, tanto de explotación sexual como explotación laboral o explotación personal, y luego otras formas de tráfico en general, y algo que es cada día más preocupante, que es las otras formas de crimen organizado. Claro, para eso se requiere que pues esa conexión internacional. En el anterior los ciudadanos, con la petición que nos hacen, y luego veremos las demandas, bueno, ya me voy adelantando, es que quieren más policía en la calle. Cuando digo policía, entienden ustedes en sentido amplio, Pues todo el mundo se sentiría seguro si mañana al salir ven a un policía en cada esquina. O por el contrario dirían, el que pasa por allí dice, ¿qué pasará para que haya un policía en cada esquina? Ahora bien, en cambio, el señor que tiene allí su tienda o que tiene su piso dice, yo quiero que el policía esté ahí permanentemente. Claro, si detrás hay una campaña orientada por un cierto medio de comunicación, en el sentido de que hay mayor seguridad o que hay mayor inseguridad, esto crece. Y de hecho se ha visto que cuando hay determinados momentos sí se traduce en una mayor preocupación en cuanto a la demanda.
de peticiones en cuanto a las reclamaciones. Pero ahora bien, la comunidad internacional también le preocupa eso. La comunidad internacional le preocupa otra cosa. Es parte de ese terrorismo, pero ya no le interesa. Le interesa el global y difuso, el que tiene que ver con el tema con... Y a mí, esa delincuencia organizada, ¿cuál me interesa? ¿La que se está cometiendo, que es de carácter internacional, que va a tu país? No. A mí me interesa la transnacional, la que tiene sede en determinados sitios que van ubicándose. Y a través de presiones, yo sí puedo tener acceso a ciertas cuentas en paraísos fiscales. Algo que es un tema importante son los delitos telemáticos. Aun cuando es una preocupación que ahora se tiene y se sabe y se está dando campañas muy fuertes, concretamente a través de las redes sociales, diciendo que cuidado para que los niños en casa a través de la red no sean objetos de explotación, de bullying o inclusive de que los hagan objeto de algún tipo de pornografía, etcétera, etcétera. Pero no es una preocupación que llegue, no llega. Sí les preocupa el tema telemático porque, por ejemplo, por decir un dato, Estados Unidos ha tenido más de 2,5 millones de usurpaciones de personalidad en los últimos 6 meses. Eso es importante. Aquí ha habido también usurpación. Lo que pasa es que, como no hay casi denuncia, o los ataques que se están dando, ciberataques, que luego lo tocaremos por encima. Y otra cosa, contra el medio ambiente. Este es un tema reiterativo que viene en todos sitios, pero que nadie quiere. Ni el protocolo de Kioto, ni luego el de Río, ni ahora los acuerdos. Ya veremos al final. Y luego tráficos internacionales de todo tipo, pero siempre detrás, claro. Hoy por hoy piensen ustedes que el delito relativo a prostitución se está moviendo como el cuarto negocio internacional de tráfico. Estamos hablando de trata muchas veces. Trata de personas, que no son la prostitución libre que puede ejercer una mujer porque quiere. O con el tema del tráfico de armas como medio para cometer otras acciones delictivas, o en el tema de residuos, o un tema emergente que es la falsificación de medicamentos, con sede sobre todo en ciertos países a su vez emergente, India, Brasil, entiéndanlo así. Y otra de las cuestiones que preocupa importante es el tráfico de los residuos nucleares. ¿Dónde están? ¿Dónde aparece? O todos los desechos que tienen que ver con la contaminación de metales pesados procedente de todo lo que se deshace de estos cacharritos en cuanto al tema de India o determinado o Nigeria, por decir algunas cosas. Pero claro, la respuesta está ahí, el negocio está, cuáles son las cuestiones. Y esto es lo que les decía yo de lo de las demandas, porque ya esto es un tema que, en cuanto a la globalización, si yo les preguntase así con carácter general para que lo piensen, ¿ustedes piensan que porque lleva mucho en el altiplano en Bolivia van a aumentar los asaltos en Madrid? La famosa teoría. Si llueve mucho, no hay nada más que una cosecha al año, con lo cual la coca, a pesar de que es muy buena, hay menos producción. Al haber menos producción, ¿qué pasa? Que los precios suben. Por tanto, el señor que necesita darse 2 o 3 rayas, tiene que, para pagarlo necesita más dinero. Ahí están los precios más altos. Si no lo tiene, pues lo tiene que conseguir de alguna manera. ¿Y cómo lo consigue? Cometiendo más acciones delictivas. Sí le suena la teoría, ¿verdad? Otra vez, las modificaciones internas, ¿hasta dónde llegan? Lo mismo eso le hablo que del Valle de Fergana, con el tema de producción, con el tema para el tema de, sobre todo de heroína, que lleva con la amapola, y concretamente el tema de los talibanes y el tema de la financiación. Para casos es lo mismo. Es algo, es una de las cuestiones que no sabemos porque al final el bicho no se ha metido como al final se radicó con el tema del Triángulo de Oro, ¿verdad? Pero en cambio siguen ahí, cuando la producción que ahora mismo concretamente de amapola es todavía más alto de lo que se producía cuando estaba funcionando a plena todo el Triángulo de Oro, no solamente, y otra serie de plantaciones que están haciendo. Pero bueno, la política económica, las divisas, ¿hacia dónde llegan? Piensen ustedes, por ejemplo, España es, como dijo un presidente que ha estado hace poco aquí, el señor Correa, de Ecuador. España es la 13 provincia en cuanto a la remisión de Ecuador. El 8% de la financiación, por ejemplo, de Bolivia procede de las remesas de los inmigrantes que están en España. O sea, ¿hasta dónde vamos percibiendo que toleramos una mayor inquietud o una menor inquietud sobre ciertas situaciones? Las redes criminales están infiltrándose a través de ONGs o a través de agrupaciones de fundaciones donde invitan a determinados
presidente Reyes, jefe de gobierno, llamaron X, con lo cual que sin saber nada legitiman con su presencia el tema de la legalidad de esa supuesta cuando detrás son un problema de blanqueo. Por no hablar de estas compañías, cierta compañía, por no decir el nombre, de las que están mandando las remesas de un país hacia otro país, estuvieron creados por el cártel de Cali, fundamentalmente, que lo estableció con carácter internacional para mandar dinero. Los excedentes de armas, que les voy a contar. En cuanto a los países, estamos diciendo que no a la guerra, pero somos uno de los exportadores, no digo España, estoy hablando en general, uno de los grandes exportadores de esas armas que tenemos, sobre todo en armas cortas, por no hablar del otro tema. Y luego, si se mete usted en el internet profundo, allí con un poco de dinero y de tiempo, no solamente con todo, pueden usted comprar lo que quiera. Si tienen dinero, pues lo pueden encontrar. De tal manera que hoy por hoy, saben usted, la diferencia entre la pequeña y la gran delincuencia es meramente cuantitativa. Bueno, esto es lo de Dave Osborne. Algunas, ¿hacia dónde vamos? Me voy a saltar todo lo anterior de la modificación que tuvo Estados Unidos para darlo esto, que es únicamente dos cuestiones de Estados Unidos. Son las tendencias globales que está estableciendo Estados Unidos hacia dónde vamos. Terrorismo internacional, arma de destrucción masiva. Esto ya veremos ahora qué es lo que ha pasado. Me imagino que se hará dentro de poco una modificación a raíz de lo que hizo Corea del Norte el otro día con el ensayo. Los retos de esas zonas ingobernables que dicen y que son pobres en cuanto a la emergencia del Grande. Piensen ustedes que hay ciertos movimientos famélicos concretamente y que en poco tiempo la guerra por el agua va a ser una realidad. Están hablando de sociedades, los países árabes, el populismo, en Latinoamérica, el desempleo. Esto lo pueden ustedes descargar, Hay un tema importante en cuanto a enfermedades congénitas y no había salido todavía el virus de Brasil. El tema de refugiados, esto sí va a ser uno de los grandes problemas, nos hará en cuanto a las migraciones internacionales, es uno de los grandes problemas, no solo ahora, sino que cada vez va más. El tema de la lucha étnica ha caído un poquito, y esto es, ya le digo, esto es del año pasado. En diciembre decían que el actual es de seguridad nacional e internacional es más complicado que el año anterior, y habla de cooperación. Pero ahora es importante el cambio que han dado Estados Unidos. Bueno, estas son las distintas estrategias para que vean ustedes. Esta era la antigua secretaria nacional de seguridad, la secretaria, la que quería ministro, miren lo que decían. El ataque informático, el temor. De hecho se recordarán ustedes las grandes denuncias acerca de China, que tenían todo un batallón del ejército destinados a hacer de hacker y a entrar a la cuestión. Esto estamos hablando de enero de 2013. En el discurso vuelvo otra vez, estaban diciendo lo mismo, pero este es el último discurso que ha dado, y según piensan que ya va a ser el último que da, porque ya el año que viene no estará en esta fecha. Ellos dicen, solamente está hablando de las redes terroristas, ha dejado de caer el eje del mal, ya no lo habla, y él se está ejerciendo no solamente América para los americanos, sino con la doctrina, sino América para todo el mundo, donde él habla, que dice que tienes algo más que palabras duras o las llamadas a civiles con alfombra bomba. Yo esto no lo he entendido. Se lo pasamos a los traductores para que nos dijesen, y esto fue la traducción que nos dijeron. Yo no sé lo que significa al final. Pero bueno, el tema es que ellos dicen que van a proteger a Estados Unidos fundamentalmente a través de actuaciones frente a las redes. Pero ¿cuál es la amenaza concretamente que nos están diciendo el ISI francés? Un tema que a ellos les preocupa muchísimo. Y esto está hecho de antes de que ocurriesen los atentados en París. Y decían que un problema importante es la gran dependencia que se tiene tanto la economía como las redes de suministro del tema de la informática. Con lo cual un ataque a esto podía paralizar el país. De hecho en Toulouse, recordaron ustedes que se produjo concretamente un atentado con el tema del agua, el suministro de agua a nivel informático, y se paralizó durante un tiempo. El tema, ellos les preocupa mucho lo creciente. Piensen ustedes en el gran centralismo del modelo que yo les contaba al principio, francés. No hay que olvidarlo nunca. De los medios de comunicación. Tema les preocupa lo mismo, el terrorismo informático, nuclear, químico, bacteriológico, y algo es el tema facilidad de desplazamiento por el mundo. Esto dio lugar concretamente al apoyar el proyecto que ya hizo Alemania para el control concretamente de todos los
viajeros que van, pues sobre todo en espacio Schengen, por todos los aeropuertos. Pero Interpol, ¿qué nos dice? Estas son las amenazas de Interpol: delincuencia organizada, narcotráfico, el terrorismo, la amenaza nuclear, química, bacteriológica, el delito informático y la delincuencia urbana en las grandes ciudades. En cuanto surge, piensen que se está viendo que hay una mayor concentración otra vez. Se espera que para el año 2020, yo no sé si, me parece que decían que cerca de las 2/3 partes casi de la población van a vivir en ciudades con más de 1 millón, no van casi 50 millones, a lo mejor son 750.000, a lo mejor es 1,5 millones. Por tanto, ellos propugnaban concretamente por esa colaboración internacional, pero Europol, a su vez, también está diciendo que el terrorismo, todo lo que yo les doy son fuentes abiertas, porque si los quieren ustedes comprobar, se entran ahí, empiezan a bucear y pueden encontrar lo mismo que he encontrado yo. El terrorismo, la delincuencia organizada y grave, ciberdelincuencia, la transfronteriza, que eso tiene que ver un poco con la organizada, la violencia en sí misma. En cuanto a las manifestaciones, el delito que más se comete, sobre todo en toda Iberoamérica, es la violencia intrafamiliar, con mucha diferencia de todos los demás. Inclusive sobre determinadas acciones que en algunos países se piensan que son los más peligrosos, que saben ustedes, están entre El Salvador, Honduras, concretamente por la influencia de maras en cuanto a muertes, aunque ahora mismo ya lo ha superado. Caracas es la que tiene más muertes por 100.000 habitantes, seguida concretamente San Pedro Sula en Honduras y el tercero es El Salvador. Pero otra cosa son los desastres naturales, que esto que tiene que ver con la influencia que están haciendo sobre el cambio climático, y los accidentes de tráfico, en cuanto a muertes que en Europa son terroríficos, pero bueno, porque en otros sitios no están contados. 3 minutos y paro. Venga. Esto es lo que un centro de Reina Sofía sobre violencia en Valencia, que trabajaba muy bien, pero que lo tuvieron que cerrar por el tema de falta de presupuesto, se ha ido. Yo creo que se ha ido de aquí del ordenador. Bueno, en síntesis, se lo cuento ya con carácter general. No, es el portátil. Es el portátil el que se ha apagado. O sea, no está enchufado a la red. España ya, y con esto acabamos. El proyecto del Cuerpo Nacional de Policía, dentro de la Dirección General, dentro del proyecto de transformación, lo que se llama el proyecto 2020, es que no es el portátil. Dice que las amenazas de la seguridad interior son el terrorismo, la primera, el crimen organizado, inmigración ilegal, la delincuencia cibernética y el aumento de la conflictividad social. En función de esto, ¿hacia dónde vamos y cuáles son las tendencias previsibles? Pues las tendencias previsibles son fundamentalmente un incremento moderado de la delincuencia común, de la que se llama pequeña delincuencia o delincuencia común. Va a aumentar cada vez más la delincuencia cometida en la vía pública. Hay una emergencia del vandalismo juvenil y de la violencia escolar. Previsible, estos son los indicadores que nos están dando para los próximos 5 años. Aumento de las redes de explotación de seres humanos. Va a seguir incrementándose sobre todo los fraudes fiscales y todo el tema de delincuencia económica. Emergencia de nuevo de algo que se decía olvidado, lo que pasa que se ha hablado otra vez, que es el espionaje industrial, fundamentalmente. Va a haber, por lo menos eso está previsto, un aumento en cuanto a los homicidios por ajuste de cuentas, mayor desarrollo de las drogas de diseño, precisamente para combatir las investigaciones que se están realizando. Y algo que es preocupante realmente, de hecho se ha creado, que en España tenemos, que es la violencia de género intrafamiliar y los delitos contra el consumidor. Los delitos contra el consumidor y contra el medio ambiente. Eso nos va a generar fundamentalmente que únicamente podremos funcionar en el tanto y en cuanto podamos ser, esto es lo que les decía. Esto es para más largo el informe. Si les interesa el tema, cogen ustedes el informe de seguridad nacional, el primero que ha habido, 2014, donde aparece también un poco el desarrollo. Esto es la telaraña que está centrada fundamentalmente en España sobre la red delincuencial.
cuanto a las tendencias, esto es lo que hay. Y para acabar si no, me gusta acabar con una frase concretamente de Marguerite Yourcenar, concretamente cuando lo pone en boca de Adriano, cuando dice que únicamente podremos subsistir realmente cuando nos podamos adaptar a ese ritmo cambiante de los tiempos, ya que concretamente si cualquier organización no se adapta, acabará por subyacer, porque el reto de la seguridad nacional hoy es esa delincuencia organizada y económica. Pero ya ven ustedes, esto es la referencia que les he dado yo antes de la globalización, pero como decía Kipling, esa es otra historia que debe ser contada en otra ocasión. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, comisario, don José Antonio, querido profesor. Una conferencia estupenda que nos ha situado, yo creo que nos ha despejado algunas incógnitas que yo personalmente hubiera contestado erróneamente a la mayoría de tus preguntas. Comentan que con el tema de la migración en Europa, lo que está entrando, daban un dato escalofriante, que era que habían desaparecido 5.000 niños a través de las mafias organizadas, bien para tráfico sexual o tráfico de órganos y tal. ¿Cómo plantea Europa, cómo se plantea este tema tan...? Es un tema. En España sí tenemos una resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad donde establece el momento de desaparición para el tema de los niños y luego hay una vinculación clara. Pero ¿qué pasa? Que a nivel de Europa, yo no sé ahora mismo cómo está, sé que hay una creación dentro del Consejo de Europa precisamente para evitar esto. Pero ¿qué ocurre? Que, perdonen ustedes la expresión, pero es que los niños cuando llegan no están contados. Y como no están contados y vienen de una determinada manera. Muchas veces ocurrió aquí en España, a lo mejor ustedes recordarán, a principios de los años 2000, con lo que se llamaban los MENAs, menores extranjeros no acompañados, que tuvo que establecer, sobre todo eran magrebíes, donde se establecía que venían aquí precisamente, lo mandaban los padres porque aquí encontraban solución y luego le daban una cobertura, le metían en un centro, lo institucionalizaban, le daban educación, formación, etcétera, etcétera. Con el tema de ahora mismo de los refugiados y con el tema de los niños, es que muchos de los niños vienen solos o vienen acompañando con otros mayores pero que no son familiares. Entonces hay dramas, o sea, y realmente lo triste es que nosotros hablamos de números, pero es que detrás de cada número hay una persona y eso es lo que hay que ver. ¿Europa cómo? Pues yo no sé, pero ya ven ustedes la hipocresía que ha habido, cómo combatimos el tema del apoyo de Turquía, dándole dinero para que acaben con los refugiados. ¿Cómo vamos a solucionar que estos chicos lleguen allí? Pues hay que planificar dos cuestiones, es lo que se llama la otra orilla. Muchas veces cuando las mafias contactan con ellos en sus respectivos países de origen. En el caso de lo que estamos hablando ahora de Siria no lo sé. Estoy hablando de la organización normal, porque yo con el tema de Siria, saben ustedes que depende de lo que leas, te dice una cosa o te dice la contraria. Entonces, hay que tener cuidado. Yo la cifra que he leído ha sido 10.000, no he leído 5.000. Yo leí la cifra de 10.000 niños que había. No lo sé. El tema es que hay dos cuestiones. Saben ustedes que todo tipo de política de seguridad tiene que centrarse a dos niveles. O bien, sobre políticas sobre la oferta o sobre políticas sobre la demanda. Sobre políticas de esa oferta, lo que tenemos que hacer es precisamente en origen. Pues a ver quién plantea cuestiones en origen en Siria, ahora mismo como están las cosas con el tema de los niños. Si algunos han fallecido, otros van solos, otra vez van con la mamá, otra vez van con el padre, o inclusive van con un familiar, y si también lleva a sus hijos, hay que entender que él va a salvar primero a sus hijos y luego se ocupan de los otros. Si los otros se pierden por el camino, ¿qué le vamos a hacer? Y el otro tipo está precisamente en la inversión, que yo creo que es donde se tenía que hacer, en lo que es la demanda. Piensen ustedes que hay mucha demanda ahora mismo, pero mucha demanda más de la que piensan, y si no tienen nada más que meter un poco por internet, a pesar de lo camuflado. Es concretamente sobre el tema que tiene que ver con los niños y con el tema de corrupción infantil, explotación infantil, etcétera, etcétera.
y algo que son noticias que no están confirmadas, pero que están en los medios. Yo no sé si son verdad o no son verdad, ahí sé tanto como ustedes que lo puedan leer, y es multitud de niños que van destinados a países muy desarrollados para el tema de los trasplantes. Sí se detectó, y estos sí son datos, algunos países en Ecuador, algunos pueblos en Ecuador donde todos los jóvenes solo tenían un riñón, el demás lo habían donado, concretamente para el tema del trasplante. Entonces, ahora bien, hay otra de las cuestiones, y es para la explotación laboral de estos niños en determinados colectivos. Lo que pasa es que en Europa, como lo están utilizando en otros países, no creo que vaya. La derivación de estos chavales, llevarlos ¿cómo? Pues es a través de redes. Yo creo que parte de la inversión que puede tomar Europa es precisamente la desarticulación de las redes de explotación, pero tanto porque siguen el mismo camino. Las redes de tráfico de personas, tanto de adultos que han encontrado con los niños el mayor negocio. Primero porque en un sitio, un adulto, donde cabe un adulto, caben dos niños, con lo cual en la misma furgoneta, según lo han visto, pueden meter más chavales. Y sobre todo que un adulto habla más y protesta, un niño se acomoda más. Entonces, pues, yo la verdad no, ojalá tuviera la solución. Una o dos preguntas como mucho, que estamos fuera de tiempo. Sí. Una pregunta. Había dicho que España, en términos continentales, era en el ranking el tercer país más seguro. Entonces, como hay dos puestos por encima, por curiosidad, puede ser, me puedo imaginar, son países excepcionales, ¿no? Finlandia, sí. Uno, y el otro se están pegando ahí fundamentalmente si son Suecia o Noruega. ¿Y Alemania está por debajo de nosotros? Sí. Tienen muchísimas más infracciones. Pienso que esos son datos de Eurostat, con lo cual están homologados. Ojo, hay que matizar algunas cosas. Esto se lo hace fríamente. Sabe que no hay en toda Europa el mismo tipo penal y los mismos tipos de hechos delictivos. Como eso se va sumando global y suba lo mismo un hurto que un homicidio, es 1 más 1, ¿qué ocurre? Que en ocasiones muchas de las infracciones que en España son infracciones administrativas o del Código de Comercio, sobre todo las que están relacionadas con el tema de las empresas, en estos países es delito. Yo estaba atendiendo todas las cuestiones penales, entonces hay que tener en términos generales que se estaba pensando que a lo mejor en Baja Sajonia no pegaba tanto, que ya era inseguridad ciudadana, que a lo mejor estaba más enfocado a la parte sudoriental o no sé, pensando en Alemania. Y también otra cosa, que depende también lo fino que se sea a la hora de depurar el tema de los delitos. Si usted mejor tenga un sistema de recolección de las denuncias, pues aflorará más. Más luego también la concienciación social. Depende del número que es uno de los temas importantes. Hago denuncias porque casi todo lo tengo asegurado. Al tener todo asegurado necesito la denuncia para la justificación para poderlo presentar. En otros sitios no. En Gran Bretaña, por el contrario, si usted es víctima de un hecho que no vale no sé cuántas libras, es que ni siquiera le aceptan la denuncia. Dice, no, mire usted, eso es... Vaya usted a su compañía de seguros. O sea, por tanto, aquí en España algunas de las faltas se han transformado en delitos menos graves e inclusive otras se han ido a infracción administrativa en la nueva Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Con lo cual, todo hay que cogerlo. Muy bien, pues le damos un aplauso. El año pasado no vine, porque no estaba en Brasil. Ah, es verdad. Pues para la foto. Gracias y felicidades por tu conferencia. Con la sale... Ah, que nos sale el brillo. Bueno, pongamos un poquito más allá. Sí, lo tenemos aquí. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. La verdad es que te ponen los pelos. Yo tengo un episodio grave para dormir en mi casa una noche, no hace mucho, estaba durmiendo.